Bien, buenas noches con todos los participantes. Nuevamente nosotros somos Lawyer y seguimos con la sesión 2 del curso de Derechos Reales, cuya ponencia estará a cargo de la doctora Patricia Velasco con el tema Derechos Reales Principales, posesión. La doctora Patricia Velasco Valderas es doctora en Derecho y máster en Derecho Civil y Comercial, es docente principal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es docente ordinario en pregrado y posgrado, es también docente de la Universidad Mayor de San Marcos y posgrado de la Universidad San Juan Bautista. Cuenta con publicaciones en Derechos Reales y otros. También es metodóloga e investigadora con registro en CONCITEC. Doctora, gracias por acompañarnos en esta ponencia. Le cedo el uso de la palabra. Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias al equipo de Lawyer que siempre nos está invitando a colaborar con toda la comunidad jurídica sobre temas que son importantes abordarlos, que son el día a día. El del curso de derechos reales o la figura de derechos reales en el Código Civil es sumamente importante porque, como bien señaló el doctor que me antecedió, es el desarrollo de todos los días. Todos los días nosotros trabajamos, realizamos una serie de actividades en función a los bienes, ¿no? Una categoría de bienes. El mundo se desarrolla en función a los bienes, en transacciones, adquisiciones. Es una naturaleza propia del ser humano querer tener bienes. Y estos bienes, pues, se desprenden en situaciones que son dos: la de propiedad, que también está contemplada en el Código Civil, en los derechos reales principales, y de la posesión. La posesión en el escenario de una posesión principal y una posesión accesoria, ¿sí? Vamos a dar inicio entonces a la exposición que se ha preparado para el día de ustedes, un tema, vuelvo a repetir, muy importante, porque se ven diferentes figuras y diferentes casos del día a día, ¿no? Y a veces en el entorno familiar, en el entorno amical, social, laboral, siempre hay estas preguntas y estas interrogantes, ¿ok? Vamos a empezar, por favor, si me pudieran poner desde la primera lámina. Vamos a comenzar primero estableciendo qué es la posesión. La posesión es el ejercicio de hecho. Córrelo, por favor. La posesión es el ejercicio de hecho, ¿sí? Que ejerce una persona sobre un bien. De acuerdo al Código Civil, tenemos ahí lo que acabamos de señalar, que es el ejercicio de hecho, pero cuando tenemos ese ejercicio de hecho es porque esa posesión muchas veces ha sido transmitida por alguien. Entonces, la característica esencial de esta figura es que el posesionario se conduce como si fuera propietario. ¿Qué quiere decir que se conduce como si fuera propietario? Quiere establecer y precisar que el posesionario tiene que cuidar el bien, ¿sí? Por eso dice, me conduzco como que fuera propietario, porque el propietario está en la obligación de cuidar el bien. Entonces, también tenemos que el maestro Jorge Avendaño establece que es un ejercicio fáctico, ¿no? De uno de los poderes inherentes a la propiedad. La posesión la vemos como un derecho principal, ¿no? Pero la vemos también en dos escenarios. Una posesión definitiva. ¿Quién es un poseedor definitivo? El propietario. El propietario siempre va a ser un poseedor definitivo porque es un poseedor mediato, ¿sí? ¿Y quién es un poseedor provisional? ¿Quién puede ser un poseedor provisional? Por ejemplo, si yo tengo un bien y decido dar en arrendamiento ese bien, la persona, ¿no?, que va a recibir el bien y se convierte, digamos, para que me entiendan, en inquilino, él es un poseedor inmediato. ¿Y por qué es inmediato? Porque no es propietario. El inmediato es cuando su poseedor mediato, vale decir, el propietario, le ha transferido algunas de las facultades sobre el ejercicio
de ese bien. Hay que destacar que dentro de los derechos reales, el propietario tiene tiene diferentes atributos. ¿Cuáles son de esos atributos? Primero, que es un derecho real, ¿sí? Que puedo grabar, puedo enajenar, puedo reivindicar, gozar, disfrutar y sobre todo disponer del bien. Cuando yo soy propietario, puedo ejercer todos los atributos que acabo de señalar. Pero cuando yo soy un poseedor provisional, vale decir, una persona que está teniendo el bien por 1 año, 2 años, porque se me ha dado en un contrato de arrendamiento y en diferentes otro tipo de situaciones, entonces yo solamente tengo alguna de las facultades. ¿Cuáles son? Usar, gozar y disfrutar. Pero yo no puedo disponer del bien, ¿sí? Yo no puedo transferir el bien, vender el bien, subarrendar el bien, no puedo. Entonces, es muy importante esclarecer y definir que la posesión se presenta en dos escenarios, ¿no? Como el que ya he señalado, netamente en la propiedad y netamente en la otra condición de posesión temporal. Continuamos, por favor. ¿Lo corremos? La posesión, de acuerdo al derecho romano, se desprenden tres teorías: la teoría subjetiva, la teoría objetiva y la teoría mixta, ¿ok? La teoría subjetiva viene de Savigny. ¿Qué dice Savigny? Savigny establece que la posesión tiene dos elementos: el corpus y el animus. El corpus, la cosa, ¿sí? Y el animus, la voluntad. Quiere decir que para que yo esté con un bien en el ejercicio de la posesión, es porque tengo que tener la voluntad. Y alguien me dirá, doctora, entonces en alguna oportunidad yo puedo tener un bien y no tengo la voluntad y por lo tanto no soy poseedor. Claro que sí. No siempre se es poseedor. Ahorita vamos a hacer la distinción. Y la teoría objetiva, que solamente habla del corpus, ¿no? Que netamente es la cosa. Y también tenemos la teoría mixta, ¿no? Que es un tener, es querer, pero este último dice, de contenido es netamente económico. Cuando yo hablo de la voluntad, es dentro del derecho romano, es el animus, las ganas de poseer para mí. Cuando yo en la vida práctica, por ejemplo, me voy a la biblioteca de la universidad y solicito un libro, ¿sí? Y voy a hacer uso de ese libro y me lo dan pues por 1 hora, 2 horas, y regreso rápidamente el libro, le saco la copia y lo devuelvo, o tan sencillamente un compañero viene y me dice, por favor, te entrego este libro, cuídamelo un momento, ya regreso, ¿sí? Yo no soy poseedor, porque vuelvo a repetir, el poseedor tiene atributos que le concede el propietario. Entonces alguien me dirá, ¿y quién es esa persona entonces que está cuidando el libro? ¿Es un poseedor? No, es un tenedor. ¿Qué es el tenedor? Es aquel que tiene el bien, pero que no quiere ningún tipo de relación con el bien. Y ahí viene el vocablo que muchas veces nosotros vamos a entrar a algún sitio o tenemos algo en las manos y le decimos, ténmelo un ratito, le decimos, ¿no? Ténmelo un momento. Por favor, ténmelo, ¿no? Entonces, la persona que lo recibe lo está recibiendo por un periodo corto, pero no quiere ninguna relación de hecho y de derecho con el bien. Considera que él no es un poseedor, él no quiere tener nada que ver con ese bien. Y la otra figura, que es el tenedor, el otro figura es el servidor. ¿Quién es el servidor de la posesión? Que no es posesionario, ¿sí? Hay personas que en el transcurso de nuestra vida
trabajan para nosotros durante muchos años, ¿no? Que nos apoyan de repente en las labores del hogar o nos apoyan en una relación contractual. Entonces, ¿quién es el servidor? El servidor es aquel que tiene una relación de dependencia con su legítimo titular, una relación de subordinación, ¿ok? Esa persona que tiene una relación de subordinación no es un poseedor, está subordinado a mí a recibir órdenes en base a un contrato, en base a acuerdos, entonces no es poseedor. Pero alguien me dice, doctora, pero un servidor se puede convertir en un poseedor, claro que sí, por supuesto que sí. En los derechos reales existe una línea muy delgada que puede cambiar mi condición de un día para otro. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar seguramente con mucha insistencia y en diferentes documentos jurídicos como son los plenos casatorios o en demandas, hemos escuchado hablar del ocupante precario, ¿no es cierto? ¿Qué se discute en el ocupante precario? ¿La titularidad del bien? No. Se discute la validez y la legalidad de la posesión. Entonces, yo hoy día soy un ocupante precario, hoy día, pero de repente mañana ya dejo de ser un ocupante precario y soy un propietario. ¿Puede pasar eso? Sí, porque de repente yo hoy día estoy en un proceso, he incumplido mis obligaciones pactadas de repente en un contrato, pero sin embargo, converso con el propietario y le digo, oye, pero ¿sabes qué? En lugar de estar en toda esta discusión, ¿qué te parece? Te compro el bien. Y el propietario me dice, perfecto, te lo vendo. Y ellos pactan, mira, en un contrato, ¿no? Que ya sabemos que es el acuerdo de voluntades, pactan y le vende el bien. ¿Se dan cuenta? Hoy día fui precario y mañana soy posesionario. O mañana yo soy propietario y de repente viene otra persona y me dice, oiga, usted no es propietario. Yo tengo un título de fecha cierta que me corresponde a mí y se genera un sinnúmero de figuras. Entonces, en la posesión hay que distinguir que el que es el servidor de la posesión y el tenedor de la posesión no son posesionarios, ¿ok? No tienen derecho. Uno o ambos no tienen ninguna relación legal con el bien. Es más, para que yo sea considerado posesionario, tal cual como lo establece el segundo pleno casatorio civil sobre prescripción adquisitiva de dominio, se señala que para que yo sea considerado posesionario tengo que tener un elemento fundamental. ¿Cuál es? El animus possidendi. Tengo que tener las ganas de poseer el bien para mí. Pero si yo reconozco los derechos de otra persona sobre el bien, quiere decir que no tengo el animus possidendi, tal cual como se desprende del segundo pleno casatorio, en la que se estableció, por ejemplo, que el señor que había presentado la demanda, en su oportunidad, había sido demandado por incumplimientos de contrato de arrendamiento y había cumplido con pagar la obligación a los demandantes. ¿Qué quiere decir? Que estaba reconociendo un derecho. Asimismo, se hicieron las rectificaciones de áreas de linderos sobre ese bien ante la municipalidad y cuando le hace las preguntas el municipio también reconoce que ese bien tenía un titular. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se desprende? Se desprende que él no tenía el ánimo de poseer, toda vez que le estaba reconociendo derechos al legítimo titular. Entonces, hay que tener bien claro quién es el posesionario. Siguiente, por favor. Pero así mismo, cuando somos posesionarios, hemos hablado de la posesión en una forma netamente dentro del campo o del contexto jurídico de los derechos reales en función a una sola persona. Pero también puede haber la figura de la coposesión. ¿La figura de la coposesión se da? Claro que sí. Por ejemplo, cuando un causante o de cujus fallece y muere
intestado, ¿no? Y la familia hace una sucesión intestada ante un notario, o tan sencillamente fallece testado y deja, valga la redundancia, el testamento y establece quiénes son los beneficiarios, y entre ellos ha dejado una serie de bienes que le van a corresponder a una, a dos o más personas, estamos generando una coposesión. O de repente nosotros culminamos la universidad y decimos, oye, ¿qué te parece si compramos un estudio? Y nos juntamos 2 o 3 amigos y adquirimos un bien. Somos coposesionarios. Entonces, la figura de la coposesión es aquella que se da entre 2 o más personas. Y cada poseedor puede ejercer sobre el bien los actos que no le signifiquen una exclusión a los demás. ¿En función a qué? Que cuando yo soy poseedor, según el 899, es una figura que mayormente se desprende en la mayoría de las veces, no siempre, acabo de dar algunos ejemplos, en la figura de la copropiedad. Entonces yo soy coposesionario y soy copropietario, porque sabemos que la figura de la copropiedad tiene como característica que no sabemos ni en qué parte ni en qué porción nos corresponde el bien. Por lo tanto, todos somos coposesionarios de ese 100%, ¿no? En función a que yo no debo excluir a nadie, que es una figura pues que seguramente en otra oportunidad lo van a revisar. Entonces, la figura de la coposición es muy importante, se desprende del derecho romano, pero como bien decían los romanos, lo que es de muchos no es de nadie. Difícil disponer. De la figura de la copropiedad que genera una coposesión se desprenden 2 figuras más, la división y la partición, porque lo que se quiere justamente es eso, que se extinga la copropiedad, que se extinga la coposesión porque trae muchos conflictos. Entonces, preferible es que cada uno tenga su parte y su porción en lo que ellos acuerden y así se finiquita esta figura jurídica y se generan nuevos derechos individuales para cada uno de los propietarios, coposesionarios, como lo quieran llamar. Siguiente, por favor. Ahí tenemos el pleno. ¿Puedes correr lo que ya les he hablado un poquito del pleno para... Dentro de las figuras de la posesión, tenemos las clases de posesión y ustedes ven un listado largo en la lámina. Pero dentro de la doctrina, ¿no? Las figuras de la posesión son por su origen y por su ejercicio. Por su origen quiere decir cómo nacen las figuras, que es la posesión mediata y la posesión inmediata. Y por su origen, por su ejercicio quiere decir cómo me conduzco yo posesionario ante el bien. Entonces, en el ejercicio de la posesión, que es como me estoy conduciendo, hay una posesión legítima, ilegítima, de mala fe, de buena fe y precaria. Vamos a ver una pincelada rapidito de qué corresponde a cada figura. Por favor. Siguiente. La posesión mediata o inmediata. ¿Sí? ¿Quién es el poseedor? No, la anterior, por favor. ¿Quién es el poseedor mediato, como le decía hace un momento? Es aquel que no tiene el bien, el poseedor es no efectivo, el poseedor es el propietario, ¿no? Yo tengo una posesión sobre mi bien, pero sin embargo no camino con el bien, ¿no es cierto? No quiere decir que yo voy a todos lados con el bien, no es una situación que hay un desplazamiento. Y en la posesión inmediata es aquel que tiene el bien, ¿no? Que ha sido transferido o entregado por el legítimo titular y le ha dado y le ha otorgado alguna de las facultades. La pregunta es, ¿yo, poseedor mediato, me puedo convertir en un inmediato? Claro que sí. Porque de repente yo decido, pues, venderle el bien al que se encuentra en el ejercicio de la posesión inmediata. Y de repente este inmediato me dice, oye, ya que me lo has vendido, te lo vendo, pero te doy la opción
que vivas todavía un año, te lo arriendo yo un año. Miren, se invierte la figura. ¿Puede darse esa figura? Claro que sí. Así como el inmediato, y a su momento señalé que también me puedo convertir en un poseedor mediato, o también me puedo convertir en un precario, o también me puedo convertir en un ilegítimo. Varias son las situaciones que se pueden dar en función a la posesión. Cambia en algún momento. Yo hoy día, que soy un poseedor inmediato porque tengo un contrato, tengo un documento, un justo título que ha sido entregado, con todas las formalidades que requiere, pero sin embargo, pasa el tiempo, se cumple la fecha y desconozco y me quedo. Entonces, ya no soy inmediato. ¿Qué soy? Un precario, posiblemente. ¿No es cierto? Ya no tengo un justo título, el que tenía ha fenecido, etc. Entonces, las condiciones, el escenario del sujeto que se encuentra en un marco de conducir un bien mediante la posesión es muy variante, ¿no? Dependiendo de qué. ¿De qué depende? Del animus. En los derechos reales depende del animus. Si yo he quedado en hacer una compra-venta y entregar un bien y me cancelan, voy a la notaría, firmo la escritura, todo, y a la hora no formalizo, ¿de qué depende? Del animus de la persona, ¿no? La voluntad, que muchas veces actuamos en una condición con una animus doloso o de mala fe. Siguiente, por favor. Asimismo, tenemos la posesión legítima y la posesión ilegítima, ¿no? La posesión legítima nace de un título válido, ¿no? Que es arreglado a ley y es siempre de buena fe. Esa es la posesión legítima. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Es una posesión legítima. La posesión ilegítima, sin embargo, deriva de un hecho, se carece de derecho porque el autor, ¿no? Ha invalidado, digamos, la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, yo soy un poseedor legítimo, tengo un contrato, pero yo decido transferirle ese bien a un tercero. ¿Tengo capacidad para hacerlo? ¿Tengo legitimidad para hacerlo? No, pero sin embargo, lo hago, ¿sí? Entonces me convierto en un poseedor ilegítimo. Ahí también tenemos el poseedor ilegítimo y de buena fe. Pero ¿qué pasa? Yo he decidido recibir un cuadro, una pintura, ¿no? Que alguien me la trae y me dice, mire doctora, ahí tiene esa pintura para que le ponga en su estudio, le va a quedar muy bien, ¿no? Yo se la vendo o se la entrego un año, yo me voy a ir de viaje, se la presto y yo la recibo. ¿Qué presumo? Presumo que si me la está entregando, si me está diciendo que yo haga uso de ella, ¿no? Que la goce, la disfrute, que la ponga en mi estudio, que la luzca, ¿qué presumo? Presumo que él está actuando de buena fe, ¿no es cierto? Presumo que es de él. Entonces, esa es una posesión de buena fe. Es importante establecer, ¿no? Los elementos, cómo se origina la posesión. Por eso es que cada vez que tenemos un proceso y discutimos sobre los bienes, decimos, ¿cómo se generó la entrega del bien? ¿Cómo nació? ¿Cuál fue el origen? ¿En qué circunstancias? ¿Quién te lo dio? ¿Bajo qué documento? ¿Bajo qué norma? ¿Bajo qué pacto? ¿Bajo qué cantidad de dinero se estipuló? Establecemos todos los elementos para poder determinar el tipo de posesión. Siguiente, por favor. Así también tenemos el poseedor de mala fe, y el poseedor de mala fe va a responder por el deterioro o del bien. El poseedor de mala fe está obligado a entregar los frutos que se perciban. La mala fe debe probarse, ¿no? Y las mejoras que se pudieran haber realizado en el bien. Por ejemplo, no nos olvidemos que de la posesión se desprenden tres tipos de mejoras. Las mejoras necesarias, las mejoras útiles y las mejoras de recreo. Las mejoras necesarias, que son aquellas que se realizan
que el poseedor tiene la obligación de, con la finalidad de cautelar el bien y prever el deterioro o algún eh, deterioro mayor sobre el bien, está en la obligación de comunicarle al propietario porque son de obligación del propietario. Por ejemplo, pues un circuito eléctrico, una fuga de agua, que van a deteriorar el bien. Pero muchas veces el propietario no está o el poseedor no puede esperar. Entonces el poseedor tiene que tomar la decisión de cubrir esos gastos y luego se pondrá de acuerdo con el propietario porque son estrictamente obligaciones del propietario, del titular del bien. Pero también tenemos otro tipo de mejoras, las mejoras útiles. Por ejemplo, yo tengo un bien que se me ha entregado y digo, tiene una lavandería bastante amplia y digo, pero yo no necesito la lavandería. Voy a hacer 2 dormitorios más que me van a servir, uno de biblioteca y el otro de depósito, ¿sí? Son mejoras útiles que se supone que van a incrementar el valor del bien. Estos tipos de mejoras se deben hacer con el consentimiento del propietario. No nos olvidemos que el Código Civil establece que nadie puede introducir reparaciones o modificaciones dentro de un bien inmueble sin conocimiento de su titular. Entonces, muchas veces los poseedores generan este tipo de mejoras, pero no le hacen de conocimiento al titular. Entonces ahí vienen los conflictos, porque el titular no quiere asumir esas obligaciones. Y es más, muchas veces le dice la persona que ha introducido la mejora, le dice, no se preocupe, yo le voy descontando del arrendamiento que le tengo que pagar de la merced conductiva. Eso no es así. Nosotros debemos cumplir con el contrato y debemos establecer los acuerdos. Las otras mejoras son las mejoras de recreo, que muchas veces en el concepto del poseedor dice, estas mejoras que yo voy a introducir le van a beneficiar al propietario. Y es más, muchas veces ni le comunico, tengo un bien amplio y tengo un hermoso jardín y digo, pero mejor se vería si yo pusiera una piscina. Y le coloco la piscina bonita. Cuando tengo que entregar el bien, viene el propietario y me dice, pero oiga, ¿usted ha hecho una piscina? Por supuesto. Usted se va a beneficiar. Ese es en el concepto del poseedor. Pero el propietario le puede decir, no, ciérreme la piscina. Eso a mí no me beneficia. ¿Por qué? Porque muchas veces una piscina, como sabemos, es un costo, ¿no? Hay que pagar más agua, hay que pagar todos los insumos que hay que echarle al agua para que se mantenga purificada, para que se mantenga limpia, y eso es un costo. Entonces el propietario le dice, con la, con la introducción de esa mejora que usted ha realizado supuestamente de recreo y que va a darle mejor embellecimiento al bien, como dice la norma, usted me ha perjudicado, porque yo no voy a poder arrendar el bien, porque nadie me lo va a poder arrendar porque es un costo mayor. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces lo que es bueno para ustedes como poseedores no es bueno para el propietario. Entonces hay que evitar ese conflicto y preferible ponernos de acuerdo o si no, realizar e introducir las mejoras sabiendo que van a ir por mi cuenta y riesgo y que no necesariamente el propietario me va a realizar algún tipo de desembolso con la finalidad de reembolsar lo gastado o lo que se pudiera haber desarrollado en cada bien. Así como hay mejoras, también hay deterioros del bien y que muchas veces los propietarios dicen, lo voy a tomar de la garantía. La garantía no se genera en un contrato de arrendamiento para cubrir ese tipo de situaciones. La garantía es estrictamente para cubrir los deterioros que se hubieran realizado propios del uso del bien en el tiempo del arrendamiento al final de la entrega del bien, ¿sí? A la devolución en el tiempo pactado. Siguiente. La posesión de buena fe.
cuando se tiene la convicción de poseer con legítimo derecho, es de buena fe, se presume la buena fe del poseedor, salvo prueba en contrario. La buena fe va a durar mientras que surjan las circunstancias, le permite al poseedor adquirir los frutos, tiene derecho al valor de las mejoras y el poseedor de buena fe no responde de la pérdida o detrimento del bien en caso de fuerza mayor. ¿Ok? Entonces hay que establecer muy clara cuál es esta clasificación y cómo opera. Lo cierto es que la doctrina y la norma me da una serie de conceptos y una serie de lineamientos cómo van a operar esta clasificación, pero todo se va a aplicar en función a la práctica, ¿no? En función a la problemática real, a la problemática social. No todos los problemas de incumplimiento o que se generen sobre la posesión son los mismos, cambian, ¿no? Dependiendo, algunos son terceros, otros son familia, otros son cónyuge, otros son hermanos. Entonces, todo es en función a los hechos, cómo se van desarrollando. La norma hay que saberla aplicar y hay que saberla interpretar para cada una de estas figuras que se van presentando, que son los problemas del día a día. Siguiente, por favor. La procesión precaria, ¿no? Que es la que más escuchamos, es cuando se carece de un título o el título nunca se tuvo, cuando el título que se tenía feneció, caducó. En el cuarto pleno casatorio civil se establece que el ocupante precario es aquel que ocupa un inmueble ajeno sin pago de renta y sin título, ¿no? Para cual dicho título, en razón de su extinción, ya no genera una protección en el momento de la ostentación. Ese es el nuevo concepto que se desarrolla en el pleno casatorio civil, que se realiza en función al artículo 400 del Código Procesal, y que los amicus curia, que entre ellos está el doctor Martín Mejorada, que lo tenemos también como expositor en este evento de Biloyer, establecen algunos conceptos, algunas precisiones con la finalidad de que se generen pues los precedentes vinculantes, que son 7, para que puedan ser aplicados por los magistrados y haya un criterio homogéneo para desarrollar las sentencias sobre este tipo de figuras que son el desalojo por ocupante precario. Seguimos, por favor. Dentro de la posesión tenemos las presunciones legales, ¿no es cierto? Las presunciones posesorias, presunciones legales son un mecanismo de favorecimiento que se plantean para quienes las presunciones legales o las presunciones sobre la posesión se plantean con la finalidad de evaluar el tipo de figura, y tenemos que son las de jure y de jure, que no admiten prueba en contrario, ¿no? Son presunciones de dos órdenes, y las presunciones juris tanto, que admiten prueba en contrario, y en estos casos corresponde al adversario generar la carga de la prueba. ¿En qué consiste la carga de la prueba? Procesalmente hablando, consiste en que aquel que afirma un hecho tiene que probar, ¿ok? Si yo afirmo un hecho, no nos olvidemos que en la vía civil todo es documentado, todos son medios probatorios, todos son documentos válidos que yo pueda acreditar algún derecho que yo considero que me corresponde y que estoy alegando en el proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se generan los documentos, las formalidades de los documentos. Y un elemento muy importante es que cuando se presentan las demandas, ¿no? Cuando se presentan las demandas, vemos que los profesionales deben ser profesionales éticos, que debemos aplicar la norma cuando realmente corresponde. ¿Por qué? Porque en la práctica, como la persona que realmente acude hacia nosotros para pedirnos el asesoramiento o el acompañamiento en un proceso, no es abogado, desconoce, entonces muchas veces se le genera una expectativa y dice, sí, sí le corresponde, sí va a ganar, pero no se tienen los documentos, no se generan los documentos, no existen. Entonces
Se va a un camino largo, ustedes saben que los procesos civiles son bastante largos, vamos a un camino largo y al final los resultados no son los que se esperaban. Entonces, ahí van también de la mano en todo lo que es la aplicación de la normatividad, no solamente en derechos reales, sino en el campo jurídico en general, los preceptos éticos y morales. No podemos engañar. Nosotros, como abogados, tenemos que ver si contamos con todos los elementos suficientes para poder hacer y realizar una legítima defensa en cualquiera de los escenarios que nos encontremos, ¿no? Porque muchas veces vamos a realizar una defensa a favor del demandante y en otras veces vamos a realizar una defensa a favor del demandado. Lo cierto es que los hechos que estamos invocando en una demanda bajo un ordenamiento jurídico válido deben ir acompañados de los medios probatorios que le generen certeza al magistrado para poder calificar y para poder llegar a un buen puerto en el dictamen final, en la sentencia final. Siguiente, por favor. Ahí tenemos las clases de presunciones, presunciones de iuris y de iuris, iuris tantum, que son presunciones de propiedad, presunción de posesión de lo accesorio, presunción de continuidad, presunción de buena fe, presunción de posesión de los bienes muebles y presunción de continuidad, ¿sí? O de tiempo intermedio. Sabemos que esta presunción de continuidad y de tiempo intermedio son figuras que vamos a utilizar en lo que corresponde a la prescripción adquisitiva de dominio, o bien conocida como usucapio, que son una figura muy atrayente, ¿no? Una figura muy atrayente porque consiste en convertirme en propietario en función justamente a la posesión, al tiempo en el ejercicio del bien, 5 años y 10 años, que tiene lógicamente sus propios requisitos en los dos tipos de prescripción que hay, en función a los requisitos, porque las prescripciones son judicial, notarial y administrativa. Y muchas veces, pues, esta figura se ha convertido en la actualidad, muchas veces en una figura dolosa. Prueba de ello es que los notarios, a pesar que tienen facultades para realizar este proceso de prescripción adquisitiva de dominio, muchas veces no lo quieren hacer, porque tienen miedo, ¿no? Porque a veces viene revestida de algunas situaciones fuera de un contexto legal. Entonces, mañana más tarde, ellos son también denunciados en los procesos judiciales por haber otorgado la propiedad, porque lo que se persigue en la figura de prescripción adquisitiva de dominio es convertirme en propietario en función a la posesión por el transcurso del tiempo, 5 y 10 años. Hay que establecer que esta figura del usucapio, que se relaciona estrictamente con la posesión, se generan derechos, nuevos derechos para los usucapientes y se extinguen derechos, ¿no? Para el que fue propietario, porque supuestamente lo que dice la norma es que se castiga al propietario por su negligencia, entre comillas y subrayado con rojo, porque hay que saber acreditar y establecerlo y saber si cumple con los elementos suficientes. Prueba de ello es el segundo pleno casatorio, ¿no? Un expediente bastante largo, bastante interesante, bastante doctrinario. Es una casación que vale la pena y se recomienda leer porque guarda todos los elementos importantes de los derechos reales, pero que sin embargo no, no resulta en nada, ¿no? No se declara fundada la demanda, no se obtienen los resultados. ¿Por qué? Porque desde un inicio estuvo mal planteada. Entonces, imagínense todos los años que hemos caminado generando una falsa expectativa. Eso, vuelvo a repetir, le corresponde ese papel, ¿no? Totalmente claro, ético, preciso y honesto a los abogados. Si uno no conoce la figura o sabemos que no cumple con los requisitos, no podemos generar esas expectativas a la parte demandante o a la parte demandada, porque hay que ser honestos siempre en la parte profesional y en todos los aspectos. Muy bien, continuamos. La presunción de propiedad
La norma, la doctrina dice que el poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. La regla en la posesión vale que es el título. Es una presunción juris tantum. La carga de la prueba recae en que no tiene la posesión el demandante o propietario. Esta presunción no puede oponerse el poseedor inmediato ante el poseedor mediato y tampoco puede oponerse el propietario con derecho inscrito. Yo, poseedor inmediato, no puedo alegar un derecho de propiedad que no me corresponde cuando en registros públicos yo soy el que estoy inscrito. Pero alguien me va a decir, doctora, pero el 949 del Código Civil establece que la sola transferencia me hace propietario y no se necesita la inscripción, ¿sí? La inscripción en los registros públicos nos brinda seguridad jurídica y en función a esa inscripción nos evitamos una serie de problemas en lo que corresponde a las transferencias de propiedad o al tráfico de inmuebles que se hace muchas veces en forma dolosa o de mala fe, porque se puede generar sobre un mismo bien una serie de ventas sucesivas que al final van a traer una serie de problemas también para los que supuestamente pueden haber ejercido un derecho en base a un contrato o no sabemos en base a qué condiciones se puedan haber generado. Presunción siguiente, por favor. La presunción de posesión de lo accesorio, la posesión de un bien, presume también la posesión de aquello que éste contenga, ¿no? Eso es una posesión juris et de juris, lo que decimos lo accesorio sigue la suerte principal. Es algo muy común que siempre lo hablamos en los procesos, ¿no? Porque a veces decimos, tenemos un expediente principal y a la vez tenemos una medida cautelar en paralelo. Y hablamos y decimos esta frase que lo de un uso cotidiano para los abogados litigantes es que lo accesorio sigue la suerte del principal. La posesión de un inmueble o un bien mueble hace presumir que la posesión de lo accesorio le corresponde también dentro del principal, ¿no? ¿Y qué puede hacer lo accesorio? Pues todos los frutos, los productos, todo lo que me pueda brindar el bien. La presunción de posesión de los muebles, no nos olvidemos que hace un momento hablábamos de la prescripción adquisitiva de dominio, y la prescripción adquisitiva de dominio no se genera solamente bienes inmuebles en función al tiempo de usucapión corta, 5 años, usucapión larga, 10 años, sino también en base a los bienes muebles, ¿no? Usucapión corta, 2 años, usucapión larga, 10 años. Entonces, en función a esa figura, también se establece que la posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él, ¿sí? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Siguiente, por favor. La presunción de buena fe, que ya le hemos señalado, córrelo, por favor. La presunción de continuidad, que la vamos a utilizar seguramente en otra exposición o se va a ver en esta exposición de repente la prescripción. Dice, quien prueba su posesión anterior se presume que poseyó en el tiempo intermedio. Se utiliza bajo la figura de la presunción del juris tantum y es importante para el poseedor a quien le resultaría difícil y oneroso probar la continuidad absoluta de la posesión, necesaria para la prescripción adquisitiva, indispensable para la defensa posesoria. La prueba de la posesión de un inicio como el momento actual implica que existió una posesión intermedia, ¿no? Por eso se llama presunción de continuidad y de tiempo intermedio, cuando hemos visto las clases de presunciones legales dentro de la figura de la posesión. Seguimos. Las mejoras que ya las hemos señalado, seguimos. Y tenemos el derecho a retención de las mejoras también que ya hemos visto de alguna manera, es aquel concedido a los poseedores que vienen ejerciendo la conducción de un bien, mueble inmueble, de buena fe o de mala fe, para que conserven o mantengan el bien para sí y no lo entreguen o den a quienes exijan mientras esto no se cumpla. Ese es el derecho de retención, con la prestación a su cargo prevista en el contrato que los vinculamos, ¿no? En los casos en que el poseedor debe ser reembolsado de mejoras,
tiene el derecho de retención en el 918. Yo no te voy a entregar el bien, tengo el derecho a ejercer la retención del mismo, mientras tú no me cumplas con realizarme el reembolso en las mejoras. Ojo, siempre y cuando estas mejoras les corresponde ser reembolsadas. En caso no fuera así, no me puedo negar a generar la entrega del bien. Es más, el propietario seguramente en un proceso, dependiendo del plazo, porque a veces son situaciones que se realizan con una finalidad dilatoria y no entregar el bien, seguramente pues me va a interponer una demanda de reivindicación para que se entregue el bien, que es una de las facultades y atributos que es exclusivamente del propietario. ¿Seguimos? Las defensas posesorias, ¿sí? Las defensas posesorias las puede ejercer cualquier tipo de poseedor. Es un mecanismo muy importante, ¿no? Los romanos dicen, oye, hemos creado todos los mecanismos de defensa para los propietarios. ¿Y los posesionarios? No hemos ejercido ningún mecanismo de protección, entonces se generan las defensas posesorias del bien. ¿Y para qué poseedores? Para todos, ¿sí? Legítimo, ilegítimo, mediato, inmediato, de buena fe, de mala fe, precario, para todos ellos. Entonces, bastando con que se ejerza con uno o más atributos del derecho a propiedad, como es el uso y el disfrute, resultando pertinente advertir que, de acuerdo con nuestro Código Civil, el poseedor se presume propietario salvo prueba en contrario. Nuestra legislación regula dos tipos de defensa posesoria, que son la judicial y la extrajudicial. Son mecanismos de protección exclusivamente para los posesionarios. ¿Pueden realizarlo? Claro que sí. Así como también se realizan los interdictos, ¿no es cierto? También es un mecanismo netamente para los poseedores. Por eso generamos en el día a día interdictos de retener, interdictos de recobrar. Vemos hay actos perturbatorios y muchas veces el posesionario no va a estar llamando al propietario para decirle, oye, el vecino todos los días me pone música, todos los días me pone música de 10 a las 2 de la mañana. Entonces, ese poseedor tiene la facultad de interponer un interdicto, ¿ok? Porque le están generando actos perturbatorios en el ejercicio de la posesión que él viene haciendo sobre un bien. Seguimos. La defensa posesoria extrajudicial, que hemos dicho que estas defensas posesorias son judiciales y extrajudiciales, son de dos tipos. Tanto el poseedor legítimo como el ilegítimo puede defender su derecho de posesión sobre un bien, como acabamos de señalar. Todo poseedor tiene un derecho a recobrar el bien si fuese desposeído y repeler o rechazar la fuerza que se emplee contra el bien, ¿no? Interdicto de recobrar. La excepción se realiza de los 15 días siguientes a que tomó conocimiento. Entra a tallar la policía, la municipalidad y etc. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado y hay que tener la seguridad, no todos los interdictos son iguales, sobre la acción que vamos a realizar, ¿no? También vemos con mucha frecuencia que, por ejemplo, en el centro de Lima hay esas casas viejas que se están cayendo, ¿no es cierto? Entonces muchas veces están apuntaladas por palos, por estacas, con la finalidad que no se desplomen. Ese es, los poseedores generan este tipo de interdictos, ¿no? Interdictos de obra nueva o cuando se está realizando un edificio, por ejemplo, colindante a mi propiedad. Y lógicamente, al realizar una edificación de 5 o 6 pisos, se van a debilitar las bases de las propiedades colindantes porque al hacer la excavación para poner las columnas, esto va a ser debilitado, perdón. Entonces, muchas veces se tiene que ir a estos mecanismos y van a encontrar que se paraliza la obra, ¿no? Hasta que esto llegue a un arreglo, se pueda resarcir, etc. Son figuras que nosotros vemos día a día en las noticias, sino que nadie está mirando a veces las noticias y está diciendo, ah, esta es una figura de derechos reales, ah, esta es una figura que corresponde a tal normatividad legal. Pero si nosotros ponemos atención a las
noticias del día a día, es en función a todo lo que estamos haciendo, a todo lo que vamos a revisar en este curso, son los problemas que se generan el día a día. Hoy día veía una, una noticia sobre un edificio que lo va a rematar de 7 millones y todas las personas se están viendo perjudicadas, ¿no? Porque no tienen los títulos de propiedad. ¿Qué problemas han ahí? Pero estamos hablando sobre bienes inmuebles. Entonces, siempre hay que poner un poquito de atención sobre esas figuras, vamos viendo cómo es el contexto y vamos generando nuestra propia opinión, porque por ser temas de opinión pública, muchas veces nos van a decir, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y cuál es tu posición? Entonces siempre es interesante generar opiniones nuevas, darle una leída a la doctrina, a la norma, para relacionarnos con estas figuras en el día a día. Muchas gracias. ¿Seguimos? La defensa posesoria judicial, tanto el poseedor, cualquiera de los poseedores, como ya hemos visto, de bienes muebles inscritos o de inmuebles que puedan defender su derecho de posesión sobre otros bienes, acudiendo a una instancia judicial, ¿no? Ahí tenemos los interdictos, son procedimientos judiciales que se pueden interponer en el plazo máximo de 1 año después de ser posesionario, en el cual lo único que hay que demostrar es el haber ejercido la posesión del bien. Y ahí tenemos los interdictos de recobrar y los interdictos de retener que ya hemos señalado, que son los más comunes en nuestro día a día. Siguiente, por favor. Ya estamos, creo, me pasé, creo, del tiempo también igual que el otro docente. Y para terminar, para concluir, tenemos la extinción de la posesión, que se hace por tradición, por abandono, por ejecución de resoluciones judiciales, por destrucción total o pérdida del bien. La tradición ya sabemos que es el desplazamiento, el abandono que muchas veces se ejerce por el bien, del bien, la ejecución de resolución judiciales por un mandato, vale decir, una sentencia que nos dice entregue el bien, que se hayan generado en el camino, que se generen apelaciones, casaciones, con la finalidad de dilatar, no quiere decir que tarde o temprano pues se va a tener que cumplir con la entrega del bien y la destrucción total o pérdida del bien, ¿sí? Perdemos la edificación, pero todos sabemos que nos queda el suelo y el subsuelo como derecho real para su legítimo propietario o a quien le corresponda. Yo creo que esto ha sido una pincelada muy rápida eh, sobre el derecho de posesión. Es un tema muy interesante, es la base de todas las relaciones sobre los bienes. Creo que abordaría un poquito más en alguna otra oportunidad, pero son figuras sumamente importantes. Todas las figuras de los derechos reales, sabemos que los derechos reales se dividen en derechos reales principales, accesorios, los derechos reales principales, la propiedad, la posesión, la prescripción, la copropiedad, los derechos reales limitados, que tiene 4 figuras más, y los derechos reales de garantía, la hipoteca, ¿no? La hipoteca inversa, que salió el reglamento y que todavía no se aplica. De verdad que son figuras, vuelvo a repetir, que de alguna manera todos estamos relacionados. Quien no tiene una hipoteca, quien no quiere comprar un bien, quien no se encuentra en un contrato de arrendamiento, quien no tiene familias o nosotros mismos que tenemos bienes en copropiedad o bienes en función al tiempo y de repente quieren usucapiar. Entonces, los derechos reales siempre es un libro maravilloso, ¿no? Porque está presente en todo el derecho, inclusive en todas las ramas del derecho, el derecho penal, el derecho minero, el derecho tributario, porque los bienes están presentes. Y ustedes me dirán, doctora, ¿y el derecho tributario por qué? El dinero es un bien, ¿no? Hay una clasificación extensa de los bienes, una clasificación doctrinaria y una clasificación sobre el derecho romano, sobre qué bienes están inmersos y nos acompañan. Muy bien. Entonces, señores, muchas gracias, les agradezco, he tratado de hacerlo lo más, de una forma muy síntesis, pero de verdad que el tiempo muchas veces no nos acompaña para estos temas que son tan interesantes, pero amplios a su vez en diferentes escenarios y diferentes contextos. Doctora, muchas gracias por su ponencia. Queremos comunicarle que hay una pregunta de un participante
Se la leo para que la pueda responder, doctora. Claro que sí, claro que sí. Doctora, respecto a la titularidad de un bien que tiene construido un edificio y varios departamentos con título de propiedad, ¿quién tiene la titularidad del área o cómo debe entenderse esa figura? Del área, Sí, doctora. la titularidad de un bien que estoy hablando, está creo que diciéndome que es de un edificio, ¿no? Sí, repito la pregunta. Respecto a la titularidad de un bien que tiene construido un edificio y varios departamentos con título de propiedad, ¿quién tiene la titularidad del área o cómo debe entenderse esa figura? Cuando yo tengo un terreno y he edificado en ese terreno un sinnúmero de departamentos, por ejemplo, 20, 15 departamentos, cada departamento genera un derecho a su titular. Cada una de las personas que adquirió es su propietario. Y todos estos bienes tienen que estar inscritos en los registros públicos. ¿Por qué? Porque una vez que se han vendido todos los bienes, la constructora está obligada en generar ante la municipalidad el proceso de independización. Y el proceso de independización constituye en generarle a cada uno de ellos su propia partida y asiento registral en la que puedan generar sus propios derechos como titulares del bien. Entonces, todos van a tener su ficha registral en la que tienen sus propios derechos. Pero, sin embargo, en esa misma propiedad, en este edificio que se puede haber construido, en este condominio, vamos a tener áreas comunes, por ejemplo, las escaleras, los ascensores, ¿no? ¿Eso hay alguna titularidad? No, son áreas comunes que les corresponde a todas las personas que viven ahí. Y seguramente habrá una pregunta en el aire y dice, doctora, pero en algunas veces cuando generamos estas propiedades horizontales o estos edificios, se habla de los aires, ¿no? O en términos generales, los papás en la vida real, en la vida práctica, un hijo se casa y le dice, te doy los aires. Viene el otro hijo, se casa y le vuelve a dar los aires. Y el hijo le dice, oye papá, pero si yo estoy en el segundo piso, esos aires me corresponden a mí. No, los aires le corresponden, le sigue correspondiendo al titular del bien. En el caso de las propiedades de una edificación de varios departamentos, como el que habla su compañero, eso se va a establecer a través de la constructora cómo quedan los aires, porque hay algunas veces que los aires se venden, ¿no? Quedan como una exclusividad para hacer un penthouse y se venden como un bien totalmente independiente. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es el problema? Muchas veces se hacen edificaciones de esta naturaleza y no se logran vender todos los departamentos. Falta uno o dos departamentos. Esos dos departamentos generan el impedimento que se puede independizar. Con las construcciones serias, lo que hacen es que esos departamentos los ponen a nombre de ellos como titular. ¿Sí? Pasan a ellos ser los propietarios del departamento 1005 y los propietarios del departamento 1106. Ellos son los propietarios. Entonces, eso permite que ahora sí se pueda hacer la tramitación entre la municipalidad y a cada uno se le pueda generar su derecho. Eso es lo importante, ¿no? Que se cumplan los plazos. Cuando una persona adquiere un bien, lo adquiere en maqueta, ¿no? Lo que conocemos en derechos reales como los bienes futuros. Le dice, ¿usted qué departamento quiere? En el quinto piso. Y yo miro hacia el cielo y no hay nada. Son bienes futuros que se van a edificar. Genero un contrato, hago un adelanto, de repente es un proyecto que lo compró con una entidad bancaria o financiera y en el futuro la proyección es que hay un tiempo de entrega del bien con toda la documentación debidamente saneada. Y de repente, pues yo no solamente compro un departamento y el departamento me trae una cochera o dos cocheras y un depósito. Antiguamente, hablando unos 20 años atrás, la ficha registral era solamente una. En esa ficha salía departamento, cochera, depósito, todo. Ahora ya no. Las fichas son independientes. Se le da una dinámica, ¿no? Se genera un comercio sobre los inmuebles. Entonces, mi departamento tiene una ficha. Mi cochera, si tengo dos cocheras, cada uno tiene su ficha y el depósito tiene su ficha. ¿Me genera un beneficio? Claro que sí. Mañana más tarde yo tengo una necesidad de dinero,
¿Qué hago? Vendo una cochera. No tengo por qué eh, entorpecer todo ese tipo de situaciones o dejar en un estado de desprotección todo el bien. Solamente vendo un inmueble, ¿ok? Entonces, esa es la situación. Yo tengo que tener la titularidad como propietario y se inscribe en los registros públicos y en la municipalidad. Sí, doctora, también hay otra pregunta de otro participante. Precisa él. Doctora, si es una entidad del Estado, por ejemplo, el gobierno regional construye una posta médica en terreno de propiedad de un tercero que la tiene inscrita en registros públicos, ¿cómo éste puede pedir el reconocimiento de su propiedad? ¿A quién demanda? Ahora sí, no tenía audio, perdón. Cuando el gobierno regional ha hecho una edificación sobre un terreno, primero hay que ver de quién era el terreno. Se supone que este terreno no ha sido del Estado, sino ha sido de un tercero. Quiere decir que este terreno ha sido vendido por esta persona al gobierno regional, ¿no? Para que ellos recién puedan edificar sobre el bien. Y si no ha sido así, ¿no? Entonces se va a hacer las edificaciones de buena fe o de mala fe, ¿no? Lo que corresponde a la accesoriedad de la edificación de los bienes, en la que la norma dice, pues, que si yo, por ejemplo, han construido en un terreno, vale decir, el gobierno regional dijo, no, yo tenía el terreno A y el propietario de donde hemos construido es el dueño del terreno B. Quiere decir que de repente se equivocaron, por decirlo de alguna forma saludable, se equivocaron en la ubicación del terreno y se construyó. Acá quedan dos cosas. El gobierno regional le tiene que pagar a ese propietario, ¿no? Lo que le corresponde como valor del inmueble y tan sencillamente llegar a un acuerdo con él. Pero si el propietario no está de acuerdo, él puede solicitar la demolición de todo lo construido, ¿no? No está en la obligación de acceder o querer quedarse con el inmueble. Entonces, puede presentar su demanda, su oferta, ¿no? Entonces dice, oye, pero lo que yo he construido es 1 millón. Sí, pues, pero a mí no me interesa que tú hayas construido. Yo no te he dicho que construyas en un terreno que es ajeno. Entonces, hay que tomar en cuenta esas situaciones, cómo se ha generado, porque también hay una cosa, nadie construye en un terreno sin establecer o revisar bien la partida registral a quien le corresponde, porque cuando nos vamos al proceso judicial en la carga de la prueba, uno de los elementos que establece el magistrado es que el demandante tiene que haber sido diligente, ¿sí? Tiene que haber sido diligente. Entonces, tiene que yo haber previsto todas las situaciones, porque si se ha construido un edificio, señores, perdónenme, un edificio no se construye en un día ni en una semana. El propietario ha visto que ese edificio se ha demorado 1 año, ha tenido tiempo suficiente para poder iniciar las acciones legales que correspondan, porque él era el propietario. Pudo haber hecho de que la edificación se paralice. O sea, tiene una serie de mecanismos que ha podido plantear ahí. Entonces yo no voy a decir que me di cuenta cuando se terminó. Bueno, es que yo no vivo en el Perú. Ah, ya, esa es otra cosa. Acá está mi movimiento migratorio, yo no vivo acá, yo no sabía, he venido, me he sorprendido o me he enterado por un tercero, ¿no? Vuelvo a repetir, la carga de la prueba. Yo tengo que probarlo, pero básicamente la edificación se tiene que ver, la empresa constructora tiene que ver a quién le corresponde. O sea, yo no puedo decir, allá me gusta el inmueble que está allá, que tiene 2000 metros más que el mío, voy a construir en el de allá. No, claro que no. Entonces, ese tipo de situaciones hay que ver cómo se realizó y por qué se realizó una edificación en un bien que no les correspondía o que no había sido adquirido por ellos ante ninguna persona natural, jurídica o del Estado. Bien, muchas gracias, doctora, por haber dado respuesta a las interrogantes de los participantes y ya con ello damos por finalizada la sesión del día de hoy. Le agradecemos, doctora, de parte del equipo de B-Lawyer y de todos los asistentes su participación en el presente curso y esperamos, por supuesto, siempre con cordialidad, contar con su apoyo en futuros eventos. Muchas gracias, doctora.
Se cerró el micro. Muchas gracias, señores de Biloyer. Hasta otra oportunidad. Como les repito, los que somos amantes del derecho civil, solo queda como recomendación. Siempre he estado darle una lectura a los derechos reales, ¿no? Nosotros ahora todos contamos con la tecnología, con un teléfono inteligente, que donde nos encontremos en la noche, en la hora de descanso, en el trayecto del vehículo, podemos ir dando una lectura de 2 hojas, 3 hojas, que estoy segura que va a enriquecer no solamente el conocimiento, sino el desarrollo de la vida profesional y de la vida académica para los estudiantes. Muchas gracias, señores de Biloye. Gracias a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias.